Estamos en Fronteras de la Ciencia. Soy Carolina González, investigadora PhD asociada de Agrosavia y jefe del Departamento de Agrobiodiversidad. El día de hoy me acompaña Kevin Borja, curador de los datos de las colecciones del Von Humboldt. Bienvenido a Agrosavia y qué rico compartir este espacio para que nos cuentes un poquito sobre cuáles son esas actividades que tú realizas en la gestión de datos de las colecciones del Von Humboldt. Gracias, Carolina. Básicamente, las actividades de gestión dentro de una colección están en regular la información a través de estándares para que sea fácilmente compartible y usable. Luego de eso, de que los datos están estructurados, es necesario, por lo menos para las colecciones biológicas con el tema de especímenes, estandarizar también el tema del etiquetado. La etiqueta se vuelve la segunda parte más importante del espécimen porque es la que acompaña toda la información de quién es, de dónde viene y de cuánto. Luego de que se hace esto, nosotros organizamos esa información, la subimos a una plataforma y luego de que está en la plataforma, la información se extrae y se publica a través de canales tipo CIP Colombia, que es el Sistema de Información en Biodiversidad, y básicamente allí la información es pública y disponible para que la gente la use. Veo que es un trabajo súper dispendioso. Cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia organizando toda esta información en una colección en particular. Todas las colecciones biológicas tienen cosas tan lindas y tan particulares y tan diferentes que simplemente lo único que he tratado de hacer durante el tiempo que llevo trabajando acá es entender qué es lo que tiene cada grupo biológico, qué es lo que lo diferencia del otro y qué es igual para poder organizar la información. Entonces, yo te puedo contar que tenemos colección de sonidos y una colección de sonidos, pues, ¿qué grabamos en una colección de sonidos? No, tenemos los sonidos de la naturaleza y tenemos cosas tan particulares como el ambiente sonoro o como la especie X que no se había registrado en algún lugar y que de repente alguien estaba grabando y lo subió y pues, precisamente eso se convirtió en un objeto de colección. Parte de lo que hace que las colecciones biológicas sean interesantes es que la información está interrelacionada. Entonces, yo te puedo decir que tenemos una colección de aves y que cada vez que nuestro equipo se despliega en el campo, procuran mantener la custodia de toda la información, entonces toda la información geográfica, taxonómica, pero además también si logré grabar la ranita o grabé el pajarito o simplemente me parché un rato a grabar el río, ¿sí? Eso también pues, y cómo eso está relacionado con los ejemplares que fueron colectados dentro de esa expedición y que eso también tiene una muestra de tejido y que está en otra colección y que también tiene que tener relación hacia esa colección. Digamos que estructurar la información para colecciones, para todas las colecciones generalmente ha sido un reto porque trata de eso, se trata de entender qué es lo que le interesa al investigador para poder estructurar esa información y poder llevarla a algo común donde todo el mundo pueda usarla, básicamente. ¿Cómo ha sido la experiencia, por ejemplo, con la colección de sonidos que han llevado a que tú organices esa colección de modo tal de que sea una información valiosa para el investigador, valiosa para aquellas personas que quieran acceder a ella y pues cómo lo has logrado? En realidad, en el tiempo que llevo trabajando en Humboldt, solo he podido ir una sola vez a expedición y tratar de mirar cómo funciona. Pero lo que yo trato de hacer con ellos es básicamente crear un lenguaje y en esto siempre nos apoyamos en estándares, entonces a través de, por ejemplo, Darwin Core, le digo qué información él requiere tomar y esa información él la va a digitalizar y luego entregarme a la colección. De la misma forma que yo existo para el tema de los datos, están, por decir, el curador de la colección de sonidos, que es el que se encarga de hacer la masterización del corte, ¿cierto? Poder normalizar el corte para que no se pierda el canto, se resalte lo que se desea resaltar, marcar, rotular el corte y luego ingresarlo a la colección. Posterior a eso, lo que nosotros tenemos es una forma de llevarlo a un repositorio donde cuando publicamos la información la gente pueda descargarla y, por ejemplo, escuchar ese pajarito. Excelente. Y digamos para el tema de la colección de huevos que tiene el Instituto Von Humboldt, ¿cómo ha sido esa parametrización de los datos desde que se tiene pues el huevo hasta que el investigador pueda llegar a indagar, bueno, de dónde salió este huevo, de quién lo colectó? ¿Cómo ha sido esa experiencia si hablamos en particular de la colección de huevos? Esa realmente ha sido un reto, porque esa es una colección que básicamente es de 3 generaciones de la familia Marinkeli, y él hacía como intercambios entre diferentes lugares del mundo
consiguió como gente que le enviaba los huevitos y él quería pues establecer el inventario. Es una colección que son más o menos cerca de 25.000 huevos, que son como 4.000 nidadas, pero de todo el mundo. Si hablamos de Colombia, o sea, los huevitos que tenemos de Colombia son apenas 4.000, y de esos 4.000 son 200 nidadas, pero el resto de información, tú encuentras información en ruso, en chino, en inglés, pero básicamente la información lo que hacemos para estructurarla es extraerla a partir de los datos históricos que tienen dentro de las etiquetas, por eso se vuelven tan importantes al final. En mariposas también hubo un donador que es Ernesto Schmidt-Moon, y este investigador, él realmente era un naturalista, y lo que hizo Ernesto fue colectar mariposas por todos los Andes de Colombia. Entonces, esa colección son 7.000 ejemplares apenas, pero tiene como 2.500 especies de las 3.500 que hay reportadas para el país. ¿Y han recurrido a libretas de campo de hace mucho tiempo para empezar a parametrizar esta información en estas bases de datos? Es decir, ¿a qué te has enfrentado en cuanto a información, particularmente en aquellas colecciones tan antiguas? Sí, realmente la información viene a partir de diarios de campo. Los investigadores, aunque en las prácticas actuales la gente ha perdido un poco eso, he encontrado libretas como de Patricia Burroughs, donde a ella le gustaba ilustrar, por ejemplo, los animalitos que iba viendo. Entonces en la libreta tú encuentras el animalito coloreado y la descripción del bicho en vida, y claro, eso es lo que nosotros tenemos que luego extraer para poderlo poner en los conjuntos y en las bases de datos. Bueno, y finalmente, toda esta información parametrizada y organizada, ¿dónde se refleja y cómo los investigadores hacen uso de esta información? Bueno, nuestra información está en la base de datos, pero luego que está en la base de datos va a SIP Colombia, como lo decía, que es un nodo de GBIF, y allí también está. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Que la gente la use, ¿sí? Como son colecciones históricas, pues también tú podrías con esto empezar a buscar, por ejemplo, dónde no se ha colectado, ¿sí? Y escoger esas áreas como objetivos para poder ir a buscar o lo que puede representar un vacío de información en el país. Adicional a eso, hemos trabajado en los últimos años una iniciativa con los ejemplares tipo de las colecciones, que básicamente son los especímenes con los que se nombra por primera vez a la especie. Entonces, esto es algo importante porque parte de lo que sucede en las colecciones biológicas del país es no logramos tener una resolución taxonómica muy precisa porque no tenemos acceso al tipo. Entonces, desde las colecciones biológicas hemos trabajado en fotografiar estos especímenes con técnicas, por ejemplo, de apilamiento de imágenes para poder tener una imagen perfectamente enfocada para que cuando alguien tenga una colección y diga yo quiero saber qué especie es y si el tipo está depositado en el Instituto Humboldt, pues puedan acceder al catálogo y servirse de esa información también. Súper importante pues todo lo que nos cuentas, y creo que pues es una oportunidad para que todos de alguna manera reportemos en el SIP Colombia también la información que se genera en nuestras colecciones. Es un sistema de información biológica importante para el país, para los científicos, y pues darte las gracias porque pues gracias a tu trabajo también se ha organizado mucha esa información que es una base fundamental para muchos científicos del país. A todos muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Fronteras de la Ciencia. Hasta pronto.